No, porque estamos hablando de primaria, y de hecho por eso tiene la glándula. Sí, doctor. Un exceso de estimulación de parte de Okay. ¿Dónde está el problema entonces? en la hipófisis o bueno. No, es lo mismo que está diciendo. Entonces sería la glándula. Es un aumento en el funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque no está, o sea, no le llega, más bien sí le pueden llegar las hormonas, pero no las captan. Entonces puede ser que ¿dónde es el problema? en los receptores. Ok, un problema del receptor, pero aquí en lugar de ser bloqueado, lo que está es estimulado. Doctor, Por ejemplo, podría ser un pulmón funcional. pudiera ser algo autónomo, células autónomas que están produciendo sin que les valga, ¿no? Como aquel que les platiqué que estaba platicando y yo estaba hablando. Digo, no se mentira. Solo es un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí hay dos conceptos que son importantes que deben ustedes tener presente. La tirotoxicosis es el síndrome clínico causado por la acción de las hormonas en el tejido. ¿Qué quiere decir eso, doctora Ala? La tirotoxicosis. Pues eso, doctor. Pues qué. Pues es el exceso de hormonas tiroideas, como tal, sin importar causa aparente. Pero si habla de un síndrome, ¿qué quiere decir eso? Está caracterizado por un Conjunto, signos y síntomas. ¿Por qué es un conjunto, doctora? Porque hay diversas No, ya las causas ya las atendimos. ¿Por qué es un síndrome? Bueno, como tal, no lo sé, ¿verdad? Pero por ejemplo, para ese tipo de casos puede ser un conjunto, el cual, como mencionó uno de ellos podría ser, por ejemplo, una mujer embarazada, que también podría sufrir por lo menos. Bueno, pero cuando hablamos de un conjunto estamos hablando de cómo se manifiesta. Porque se presentan signos y síntomas característicos y siempre van a estar, o sea, siempre se van a presentar los mismos signos y síntomas en los pacientes que tengan la tiroides. ¿Por qué? Pues, justo iba a decir que, Me voy a levantar, tú emite tu juicio. pues que, independientemente de que sea realmente un síndrome, yo tengo entendido que el síndrome es un conjunto de síntomas que se van a manifestar en una enfermedad determinada, que sí o sí, si tengo esto, evidentemente no va a ser, o el resumen. O sea, está aquí, el concepto de síndrome me habla de que no es un solo signo, un solo signo para que le agarras a la piel. No tomar un voto de decir que lo estoy acosando. Signos y síntomas quiere decir que voy a tener un conjunto, como ya lo comentaron varios. ¿Pero por qué? Por el exceso. De hormonas. Y luego, tiene un mismo origen, pero no el mismo. Un mismo destino. Y entonces ahí entra en juego los receptores periféricos, donde puede ser captado esa hormona donde se está produciendo. ¿Sí? Y entonces voy a tener receptores donde en el corazón y voy a tener taquicardia. Voy a tener receptores en la piel y entonces ¿qué voy a tener? Aumento de la temperatura y reducción de la captación de oxígeno. Entonces tengo efectos en varios tejidos. Con ese concepto, entonces tengo que saber que la tirotoxicosis no es el número de hormonas que están ahí, sino el número que llega y hace o irrumpe o hace una disbiosis celular que va a condicionar a tener un efecto. ¿De acuerdo? Y entonces el hipertiroidismo es una de las causas de la tirotoxicosis, pero únicamente habla del exceso de hormonas.
van a tener el efecto de las hormonas tiroideas. ¿Quiénes van a ser los que van a condicionar cómo se va a expresar? Por los factores moduladores. La cantidad de hormonas que están concentradas en el plasma, la densidad de los receptores, que es lo que ustedes ya comentaron, la duración de esa exposición y la susceptibilidad que tenga cada uno, porque nadie responde a lo mismo. Puede ser que yo haya tomado un medicamento, no me condiciona eso, pero hay gente que tiene una condición genética que lo va a predisponer y entonces va a tener manifestaciones. Estas, como ya lo comentamos al estar interactuando, va a tener una expresión en diferentes sistemas. Entonces vamos a tener alteraciones del metabolismo, la temperatura y el sistema nervioso autónomo. Entonces nos debemos de quedar con lo siguiente: todo hipertiroidismo es una tirotoxicosis, pero toda tirotoxicosis no es hipertiroidismo. ¿Dudas? ¿No? Ahorita, a grandes rasgos, construimos los factores que me pueden condicionar a tener tirotoxicosis. Si hablamos específicamente de hipertiroidismo, hay un subtipo que decíamos pues se puede condicionar a hacer tirotoxicosis, que es causada por hiperproducción dentro de la propia glándula tiroidea. Otras causas pueden ser una hiperfunción, sin hiperfunción, que haya pasado por una infección viral y que va dando el proceso inflamatorio cambios en la estructura, pero que son reversibles. O un exceso exógeno a través de ingestión de hormonas tiroideas, como cual la levotiroxina. Esto es una anotación, no es parte del tema, sino únicamente saber que la prueba de captación de yodo, que vimos las pruebas al inicio de nuestra materia, si tiene una alta captación, me va a traducir a que es un hipertiroidismo. Si no capta, entonces es una tirotoxicosis por una tiroiditis por infección o exógeno. Entonces me pregunto yo, doctor, en una tiroiditis aguda, ¿serán cambios en las hormonas tiroideas o en una tiroiditis subaguda? Sería una subaguda, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia? No sé. Ok, vamos a ver. Doctora, que termine de escribir en la teoría. No, de hecho, la universidad. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el amigo Ian? Yo creo que voy a preparar mis clases con trabajo de la IAN, porque creo que así funcionan más. Estaría bueno, ¿verdad? Pues me dio las diferencias de la aguda y la subaguda. Dice que la aguda es bacteriana y la subaguda es viral. Es con fiebre alta a leve. En la aguda hay leucocitosis y se ocupan antibióticos y devolución para ver un acceso posible. No nos toca estar. No. Ya no le pago. Bueno, más adelante vamos a ver que la aguda, la capa protectora que tiene la fascia que protege a la tiroides no permite que permee la bacteria, entonces queda de una manera superficial, pero el grave nota por la alta irrigación que tiene. Y la subaguda, recuerden cómo se comporta el virus llega, se hace amigo, se mimetiza y al rato son compadres. Y no hay manera de sacarlo y empieza a haber una destrucción dentro del folículo con el desorden y empieza a destruir propiamente la tiroglobulina y la tiroperoxidasa. Esa es la diferencia. Eso no está en la idea. No lo supo preguntar. Bueno, regresando a nuestro tema, pequeñas capsulitas que le van a servir a la vida. Regresando a nuestro
puede ser por mutaciones activadoras propiamente en el receptor que lo mencionó Martita. Esto será mucho en adenomas tóxicos. Puede haber tejido tiroideo ectópico como el estoma ovárico, que es un problema ginecológico, no es propiamente en la tiroides, sino es un tejido que tiene un componente que produce hormonas tiroideas. Y metástasis funcionales, cáncer en otro lado, que tiene focos de respuesta con hormonas tiroideas. Y en el examen les pregunté, ¿se acuerdan? Que se había elevación de la TSH, de la T4, pero aislado, si lo catalogaban como un problema de salud. Y era no, porque está basado en esto, que no todo lo que se eleva tiene propiamente un origen a nivel tiroideo. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, va a haber liberación de hormonas que se encuentran almacenadas en el... A ver, sí. Cuando no hay hipertiroidismo, y aquí está hablando de la tiroiditis aguda, aquí hay un fenómeno que se debe de observar. Va a haber liberación de hormonas que van a estar almacenadas durante el proceso inflamatorio, porque primero pasa por un hipotiroidismo técnico y esas hormonas no es que no se produzcan, se siguen produciendo, pero la inflamación no les permite salir. Entonces, cuando pasa a la etapa de tirotoxicosis, libera todas las almacenadas, entonces da un fenómeno de tirotoxicosis por exceso de liberación. Esto puede generar que personas que tienen como predisposición haya una tiroiditis nueva autoinmune, pero la gente que no tiene esa condición puede desarrollar la tiroiditis aguda y regresar a la normalidad sin ningún problema. Durante la pandemia vimos muchos casos de tiroiditis aguda. Ahora, cuando tenemos como tal en el interrogatorio que hay un gesta de hormonas, sobre todo en personas de la tercera edad que no haya ajuste de la dosis, es posible que tengan como tal una tiroiditis facticia, es decir, provocado por los niveles de levotiroxina. Y me viene a la mente un caso que me platicaron el semestre antepasado de un egresado de acá, que la persona estaba, siempre digo que en endocrinología debe existir basal, debe existir un punto de partida. ¿Dudas? Yo también tengo calor, ya lo vi que están inquietos. Atrás, Alancito, y están platicando con la mamá dentro. ¿Cómo se va a dar la psicopatología en general? Bueno, se habla de un aumento de la T3 y o T4 en el plasma. Estas van a activar de manera exagerada a los receptores nucleares de la hormona. Esta va a actuar en los tejidos periféricos. Va a conducir a lo que por acá me mencionaron, va a haber aumento de consumo de oxígeno, no la reducción del aumento, va a haber transcripción de genes relacionados con el metabolismo, va a generar que haya un cambio total del metabolismo, va a haber producción de calor y por lo tanto va a tener fiebre. Va a haber aumento de la sensibilidad a las catecolaminas por regulación del alza de los receptores beta-adrenérgicos que están relacionados directamente con las hormonas tiroideas. Y va a haber efectos catabólicos sobre el músculo, la grasa y el hueso. Y si es así, entonces va a ser una persona que ya me puedo imaginar, flaquita, sin grasa, nervioso, así como se ve mi creación. ¿Sí? Con los ojos así nerviosos. Muchas veces las patologías tiroideas son confundidas con problemas psiquiátricos. Y en realidad no tiene nada que ver, sino el problema es el trastorno que genera el aumento o la ausencia de las hormonas. Entonces, ¿qué signos voy a encontrar? Si me baso en la patología, me puedo imaginar qué es lo que voy a encontrar. Va a haber pérdida de peso y va a haber además que va a comer sin razón. No va a tener como una mesura en comer, va a tener hambre todo el tiempo, pero no va a aumentar de peso, va a haber intolerancia al calor, va a haber sudoración excesiva, va a haber astenia, debilidad,
va a haber ataque al estado general porque va a haber afección de los músculos. Sobre todo los proximales. ¿Cuáles son los proximales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los proximales? ¿Los de qué? Esternón. ¿Cuáles son los músculos de estar? Porque van a ir a buscar. A la hora de explorar, pues se van a ir. Los proximales, perdón. Los proximales. No va a poder levantar el brazo, va a sentir que le pesa. No va a poder levantar la pierna, podrá levantar el resto de la pierna, pero acá le va a pesar. ¿Sí? El tronco a lo mejor, pero no es tan valorable, ¿sí? Pero sí va a sentir cansancio. En cardiovascular vamos a encontrar taquicardia y va a ser representativa la sinusal y va a ser persistente, ¿sí? Cuando yo hago el electro, que llega el paciente que tiene taquicardia, ¿cuánto es taquicardia, doctor? Mayor que de 100, ¿en dónde? Mayor a 100 latidos por minuto. ¿En dónde? ¿Con quién uno pueda? Sí, porque Creo que los jóvenes. Porque en bebés, por ejemplo, es normal que sea más de 100. eso es importante, saber cuál es lo normal, porque voy a ir a buscar y tiene 80 por minuto, no está claro. Algo hizo y se afectó. Yo digo que también podríamos ver cuánto maneja el paciente, o sea, decirle sí, cuánto normalmente maneja el frecuencia cardíaca, ya nos va a decir y ya ahí nos vamos a guiar. ¿Cuánto esperaría que estuviera fuera de rango? Yo he tenido taquicardia, le puedo decir que a partir de 100 se vuelve tolerante si es crónico, pero cuando pasa 105 ya no se puede. ¿Cuánto es lo normal? Búsquelo. Para que despierte, búscalo, doctor. Se lo despierte. ¿Cuánto? Pero ¿cuál es el rango para Hay que tener márgenes para poder decir, sí, aquí hay taquicardia. ¿Cuáles son esos rangos? Válgame Dios, sí. ¿Para qué fueron a nadar ayer? Aquí está la tablita que dice que no me empieza Así es. ¿Son los mismos signos o síntomas de un hipertiroidismo? ¿Cómo lo diferenciamos? En el interrogatorio tienes que saber de cuál es tu Mayor de 100. Pero no más bien es el dice, por eso decía, el hipertiroidismo puede tener el efecto de tiroidosis, pero una tiroidosis no es la cosa de la hormona. Es la expresión de la acción de las hormonas. ¿Ya? Entonces el diagnóstico no podemos identificarlo con los Así es. Si nada más se encuentra las hormonas de o si tiene alteraciones, hipertiroidismo, pero tiene efecto en el tejido y el paciente lleva con los signos y síntomas, ya tiene el conjunto de signos y síntomas. Entonces es un síndrome. Y ahí ya le dije como tiroidosis. Ya. Cuando los síntomas Es un juego de palabras. están muy enfatizados, Sí, ya están los dos cosas. o sea, podemos diagnosticarlo como hipertiroidismo con Así es, correcto. Bueno, entonces, ¿cuál fue el margen? Que casi se termina en 10. Pues aquí sí fue nada más mayor a 100 en el adulto mayor y ya en personas más pequeñas, por ejemplo, lactantes de 1 a 2 años, mayores de 50, los escolares de 6 a 11, mayores de 20, los adolescentes mayores a 12 igual, sí, a partir de 12. Ok, entonces, tenemos
que si llega un abuelito, tengo que evaluar basado en el parámetro. Si es un niño, tiene un parámetro más laxo y es hasta 150. Entonces, es importante tenerlo presente a la hora de evaluar estos pacientes. Palpitaciones, que no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre taquicardia y palpitaciones, doctor? Son más fuertes. Se siente. El paciente va a decir, siento que se me da mi corazón, me está golpeando. Y la fibrilación auricular, pues eso ya es cuando pierde el control del corazón y agarra cuerda y se va arriba de 180 y tiene ya alteraciones neurológicas, ya tiene alteraciones, puede haber renales, dependiendo de cuál sea el número que tenga que ser registrado. Puede haber soplos funcionales. ¿Por qué? Porque a la hora de respirar igual se... O sea, hay unos soplos que a la hora de respirar pues... me revolví. Soplos funcionales por el aumento del volumen, ¿no? Entonces al tocar con las válvulas del pulmón. Así es, hay un contraflujo que hace que haya una fuga de aire. Ok. Y por lo tanto va a haber aumento de la presión diferencial. ¿Cuál sería eso? No sé, ¿no? Si tiene taquicardia sinusal, ¿cómo se va a manifestar en la presión arterial? Y eso es bien importante porque a veces uno dice, tiene alta nada más la diastólica y la sistólica está bien, pero tiene taquicardia. Entonces no es hipertensión. ¿Qué es? ¿Cómo se va a manifestar? Ya te lo dije, creo yo. ¿Qué es la diastólica? La diastólica es la que se va a elevar y la otra va a permanecer dentro del valor o dentro de un rango tolerante. Pero es importante a la hora de cruzar información. Cuando ustedes valoran un paciente, empiezan a recabar todo y empiezan a construir. Lo que hicieron en papel, empiezan a construir así. Y por eso es importante que la fisiopato debiera analizar para aterrizar los síntomas que yo tendría que encontrar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Desde el punto de vista psiquiátrico va a haber nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, insomnio. Un temblor fino distal, ¿cómo sería eso? Bueno, ver que aquí en la parte final tiembla ligeramente, no como el ásteris. El ásteris es a la hora que levanto las manos, pero aquí, si yo valoro, voy a ver un temblor fino. ¿Sí? ¿Vale? No, el Parkinson es muy marcado. Es un movimiento más completo, no es tan distal. ¿Sí? Puede haber hiperreflexia, la habilidad emocional de decir, le digo algo y se me avienta como gato porque está molesto, pero no es eso, es la parte como lo percibe el paciente en presencia del patógeno. Miopatía tiroidea, es decir, que va a haber debilidad proximal. En lo dermatológico, la piel va a ser fina, húmeda y caliente. Ya hablamos de las características de la pérdida de oxígeno y por lo tanto la piel va a tener como ese dato.